Muy buenos días, qué bueno que nos acompañas. Bienvenidos a la séptima parte de nuestra serie Ser Humanos una vez más. Y hoy vamos a hablar de un tema un poco tabú en lo que es la iglesia y es sobre, como seres humanos, quiero hablar sobre nuestra sexualidad. Y hemos estado hablando en esta serie que parte del ser humano es ser creados a la imagen y semejanza de Dios, pero también que parte de ser humano es que somos seres complicados y complejos. Y hoy voy a hablar de algo que es parte de nuestra humanidad. Pero de la manera como lo quiero presentar, primero quiero hablarte un poquito de estudios que han hecho lo que se ha visto en lo que es la sexualidad en el ser humano, lo bueno, lo malo, y luego quiero llevarte al final un poquito a hablar sobre lo que la palabra de Dios dice sobre esto. Pero quiero darte ahorita un marco de trabajo donde vamos a empezar o de lo que vamos a hablar, porque yo sé que en nuestra comunidad hay gente que algunos de ustedes se dice ser discípulo de Jesús, estás aquí porque quieres seguir aprendiendo y creciendo. Y obviamente cuando te leas ciertas cosas, a lo mejor ya las has escuchado un poquito, pero estás totalmente comprometido a seguir a Jesús y quieres seguir a Jesús en tu sexualidad. Pero también parte de nuestra comunidad, hay unos de ustedes donde a lo mejor creciste en un tipo de cristianismo o en una iglesia católica y parte de lo que fue el crecimiento fue un poquito más superficial, nada que pudiste aplicar y te alejaste. Y ahorita estás descubriendo de una manera diferente quién es Jesús y lo estás viendo de una manera completamente nueva, pero no sabes si puedes confiar todavía con tu sexualidad a Jesús. Y quiero reconocer que aquí están algunos de ustedes y lo que te voy a compartir, lo más importante es de que primero decidas si quieres seguir a Jesús, más que ahorita te sientas que tienes que seguirlo con tu sexualidad. Y hay otro grupo que viene mucho, que es parte de lo que hacemos esta iglesia, que está simplemente explorando, que no te consideras un seguidor de Jesús. Y lo que te voy a compartir ahora, a lo mejor si te pones a pensar, para ti lo más importante sería también que, que tuvieras la respuesta a quién es Jesús en tu vida y no que empieces a cambiar tu sexualidad. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos, a veces hemos hecho esto como cultura, como iglesias, que nos enfocamos tanto en, en lo que es el matrimonio o nuestra sexualidad, que si tú pudiera dar la idea de un jinete y su caballo, que ponemos la sexualidad enfrente como lo más importante, como si fuera el caballo, en lugar de poner a Jesús. Y debemos siempre poner quién es Jesús. Si decido darle mi vida a Él, entonces si empiezo a escuchar lo que Él tiene que decir sobre mi sexualidad. Pero no podemos hablar de nuestra sexualidad y como vemos al matrimonio, con gente que no se ha rendido de esta manera a Jesús, porque sería empezar a hablar sobre o tratar de seguir al jinete teniendo el caballo atrás. Y de esa manera no funciona, porque nos convertimos en seres humanos que nos preocupa mejor cambiar nuestra vida que confiar. Las buenas nuevas de seguir a Jesús es de que Él nos pide que confiemos primero y después seguirlo. No seguirlo, cambiar nuestra vida y después confiar. Entonces quiero hacer ese como marco de lo que voy a compartir para que te sientas parte de lo que estamos hablando y sepas enfocarte qué hacer después de este mensaje. Entonces yo quiero empezar con una ilustración. Esta no es una pregunta difícil, pero quiero que me digas qué crees que es esto. Y no, te digo, no te quiero, no es complicada la pregunta. Este es un qué, es un tenis. ¿De qué? Es para correr. Este tenis es para correr. Y a muchos de ustedes saben que yo corrí, me gustaba mucho correr. Tengo ahorita
mucho sin correr, nomás ir, camino mucho, pero también me gusta jugar básquetbol. Me encanta jugar básquetbol y hace poquito, hace como 6 meses, empecé otra vez a jugar más básquetbol constantemente los miércoles, pero no tenía tenis de básquetbol, entonces empecé a utilizar mis tenis para correr. Y empecé a usarlos más seguido, pero yo sabía que el tenis para correr no es para jugar, que no lo puedes utilizar para jugar básquetbol porque hay riesgos. Entonces pedí mis tenis para básquetbol, pero no me gustaron cómo se sentían y estaba jugando mucho mejor con los tenis de correr y seguí utilizando mis tenis para correr. Un día voy a tratar de defender a una persona y me volteo rápido y ¡pum! Se me dobla el tobillo. ¿Por qué se me dobló el tobillo? Porque estaba utilizando unos tenis para correr en lugar de utilizar unos tenis para jugar básquetbol. Pero aprendí esto, que es mi primer punto. Que cuando usamos algo en contra de su propósito, no podemos predecir lo que va a suceder. Cuando utilizo un tenis para algo que no es el simplemente correr, no puedo predecir cuál va a ser el resultado. Y en mi caso, el resultado fue que me lastimé, tuve que dejar de jugar como por 2 meses, simplemente porque no utilicé algo que tenía un propósito. Un tenis de básquetbol tiene su propósito. Y a lo que te quiero llevar con la idea de hoy, que a lo mejor es algo culturalmente que no mucha gente lo ve de esta manera, pero lo que quiero que aprendamos el día de hoy es que para los que nos decimos ser seguidores de Jesús, el sexo tiene un propósito. Y cuando se utiliza en ese propósito, lo bonito, lo hermoso que es practicar esto, cuando se utiliza de acuerdo a su propósito, nos da un resultado completamente diferente de cuando no lo utilizamos bajo ese propósito. Cuando utilizamos el sexo como simplemente algo que lo puedo hacer simplemente como, ahorita lo vamos a hablar, como si tuviera hambre, como una necesidad, igual que un tenis de correr, tiene el potencial, cuando lo utilizamos de manera, tiene el potencial de lastimarnos y crear dolor en nuestras vidas, dolor emocional, psicológico. Y estoy consciente, por eso te dije el marco que te quería, estoy consciente que esto es controversial en nuestra cultura, que lo veamos de esta manera. Pero aquí hay algo que todos tenemos en común y esto es parte de nuestra humanidad, por eso lo quería hablar en este tema, que cada uno de nosotros tenemos un tipo de historia cuando hablamos de nuestra sexualidad. Le podemos llamar, algunos de nosotros podemos llamarle trauma. Y puede ser de que no sea algo extremo, pero todos tenemos un encuentro, a lo mejor no muy sano o sano, sobre lo que es nuestra sexualidad. Y mi objetivo el día de hoy es, si esto ha causado dolor, si esto te ha lastimado, que lo puedas ver de una manera, de una forma diferente. Y que tengas la esperanza de que puedes sanar tu pasado. Y si todavía esto a lo mejor nunca lo hayas visto de esta manera, que a lo mejor puedas ver de una manera nueva lo que Dios o el propósito que Dios tiene para hablarnos de este tema, de nuestra sexualidad. Porque como seres humanos, por lo que todos tenemos un historial cuando hablamos de nuestra sexualidad, es porque como seres humanos anhelamos la intimidad. Fuimos creados para experimentar lo que es nuestra intimidad en el contexto de nuestra sexualidad. Porque cuando estamos cuando alguien nos conoce a ese nivel, nos sentimos como que podemos ser nosotros mismos, nos sentimos amados. Hay algo
pegado emocionalmente y psicológicamente a nuestra sexualidad. Y dependiendo cómo tú empezaste a descubrir tu sexualidad, muchas veces te ha llevado a verla de de una manera sana, o a lo mejor de una manera difícil de platicarlo, una manera que te lastimó, de una manera que a lo mejor aún en tu presente y en tu futuro has tenido problemas el hablar de este tema. Pero cuando se utiliza el sexo, cuando se utiliza de una manera como Dios lo originó, como Dios lo creó, el resultado de esto es crear otros seres humanos. Ponte a pensar, la sexualidad es una manera de seguir como seres humanos creando y creando a otros seres que van a crear más seres o más humanos. Es una herramienta súper poderosa. Pero así como hace algo tan hermoso, también nuestra sexualidad o el sexo principalmente, cuando no se utiliza de una manera como, como Dios, el propósito que Dios le dio, muchas veces se convierte en algo extremadamente doloroso. En mi propia vida, yo he tenido mi propio trauma como al hablar sobre mi sexualidad. De la manera como a mí se me presentó muy joven, cuando empezaba todo lo que era el internet y todo eso, apenas estaba en mis 12, 10, 12 años, empiezo yo a poner lo que es mi sexualidad, o a lo mejor es lo que recuerdo, no necesariamente lo que pasó. Mi sexualidad empieza a entrar también un poco de vergüenza, temor en este tema. Y cuando existe la vergüenza por lo que yo quiero que no sea un tabú, por lo que yo quiero que lo hablemos como comunidades, la vergüenza necesita tres cosas para poder seguir creciendo: el secreto, el silencio y el juicio. Siempre hablamos de que no queremos que la gente experimente lo que es la vergüenza, que podemos hablar para que sane, pero se nos hace difícil porque lo queremos tratar en silencio, queremos que ciertas cosas se queden en secreto o juzgamos cuando una persona empieza a hablar sobre lo que ha vivido. Y esto pasa mucho en nuestra sexualidad. Y lo que empieza a hacer en cada uno de nosotros es que pensamos que nuestros problemas sexuales revelan qué tan mal estamos como seres humanos. Y por eso entra la vergüenza. Por eso entra el temor en hablar de esto. Pero hoy quiero y al final te voy a dar una manera nueva de ver esto, donde los problemas sexuales que tú tienes y que yo tengo nos proporcionan una pista sobre la sanidad que necesitamos. Que en lugar de verlo como no puedo hablar de eso porque así sigue el ciclo de la vergüenza, que a lo mejor puedo verlo si lo puedo platicar y lo podemos analizar y lo podemos ver de una manera que hemos estado haciendo mucho en nuestra comunidad, de una manera curiosa, haciendo preguntas. El mismo problema que estás viendo en tu sexualidad te va a proporcionar la pista que necesitas para poder sanar ese, ese problema. Porque existe una conexión entre lo que tú sufriste o lo que viviste al tener tu primer encuentro sexual o de la manera como lo descubriste y cómo estás viviendo tu sexualidad en tu vida actual. Sea que a lo mejor tienes alguna adicción, sea que a lo mejor estás cerrada a eso y que se te hace difícil, no importa, todo está conectado de la manera como se te introdujo este tema. Entonces,
hoy quiero que así como hemos visto que muchas veces esto nos puede lastimar, hoy quiero leerte una parte de una carta donde nos habla lo importante que es nuestra sexualidad y lo importante que es de verla de una manera sana, de una manera que trasciende nuestra vida, de una manera donde tu cuerpo y mi cuerpo son creados para crear cosas hermosas y dejar lo que es la vergüenza, dejar lo que es el tabú y sanar como seres humanos. Quiero llevarte una carta que Pablo, el apóstol Pablo, escribe. Y en esta carta se las escribe a gente que vive en una ciudad que ahorita están siguiendo a Jesús. Pero esa ciudad antes de estas personas, antes de poner su confianza en Jesús, iban a templos romanos y a templos griegos. Y te lo voy a leer y lo vamos a explicar porque de alguna manera no quiero que malinterpretemos este tema y no quiero que lo empecemos a utilizar como yo utilizaba mis tenis para correr. El contexto es, esta es una carta, no es un libro que se le llaman Primera de Corintios. Y en esta carta, en realidad estamos leyendo el correo de otra persona, porque lo que el apóstol Pablo está escribiendo en esta carta es una respuesta a otra carta que la iglesia de Corintios le manda a él con preguntas sobre muchas cosas, pero parte es de lo que estoy hablando, de nuestra sexualidad. Y estos son seguidores de Jesús que viven en una ciudad llamada Corintios y le mandaron una carta y lo que tú y yo vamos a leer es la respuesta de Pablo a esa carta. Es como si tuvieran sus propias preguntas y conversaciones. Entonces, nomás vamos a escuchar una parte de la conversación. Entonces, yo te quiero dar el contexto también de lo que la carta inicial, las preguntas que ellos tenían. Entonces, quiero empezarte a leer. Vamos a estar en Primera en Corintios, capítulo 6, y lo puse de diferentes colores porque quiero explicarte que lo que va a leer Pablo aquí, la primera parte dice, tú dices o dices, y significa que lo que Pablo está haciendo primero es les está poniendo lo que ellos le preguntaron en la carta. Esto no son las palabras de Pablo. Esto es lo que venía en la carta para hacer la pregunta. Entonces te lo voy a explicar y por eso lo van a ver en sus pantallas de otro color diferente. Empieza en 1 Corintios 6:12. Dices, este es Pablo, le está diciendo, ustedes dicen, como gente que vive en Corintios, que son parte de esta comunidad, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, ¿verdad, Pablo? Pero no todo es bueno para mí. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo convertirme en esclavo de nada. Esto es la gente que le está diciendo, Pablo, te hemos escuchado predicar, ya has dicho esto, ¿no? Que se nos permite hacer cualquier cosa. Entonces, al hacer esta pregunta, el contexto de lo que ellos están preguntando es que antes, en estos tiempos, parte de su cultura era ir a templos griegos o romanos donde había dioses. Y en ese tiempo, al celebrar ciertas cosas culturales, tenían un sacrificio y lo celebraban en unos cuartos que le llamaban triclinio, le llamaban a estos cuartos. Lo que hacían en estos cuartos, había sofás de una forma como una U, y había comida y había vino en medio. Era un acto espiritual y legal para la gente en Corintios. Celebrar algo a los dioses, podrías celebrar lo que tú quisieras, pero
Parte de la celebración era, vamos a juntarnos, y la mayoría de estas personas eran hombres, y el que ponía esta fiesta o esta celebración, es más, en griego usan la palabra convivial, que viene del convivir, de ahí sacamos la palabra convivir. Cuando tenían cuando convivían juntos, había mucho vino. Y el que ponía estas celebraciones, parte de su tarea era, el anfitrión, era este, traer a gente que estaba dispuesta o que eran esclavos sexuales, a tener actos sexuales, parte de la celebración. Entonces, esto es algo que hacían básicamente todos los viernes. O sea, no era algo, esto era parte de su cultura, no era ilegal, era en un templo. Y ahora, como seguidores de Jesús, dicen, pero que no, Dios me permite hacer todo. Y a lo mejor a lo mejor no de esta manera, porque no tenemos esas celebraciones, pero a lo mejor tú has pensado esto también, que en ciertas, ya le diste tu vida a Jesús y sabes que Jesús te va a perdonar. Entonces, básicamente puedo seguir viviendo como yo quiera, porque últimamente le puedo pedir perdón y Dios me va a ir a perdonar. Y Pablo, obviamente, les va a explicar, va a ir un poquito más a fondo, que sí es cierto, que han escuchado el mensaje de la gracia, que han escuchado a un Dios que no importa tu pasado, no importa tu presente y no importa tu futuro, te va a perdonar. Pero eso no significa que no venga otras consecuencias. Eso no significa que al poder vivir de esa manera, esa libertad, que en realidad tienes una libertad. Lo que Pablo va a decir es de que eso no es libertad, que al vivir de esa manera, ponte a pensar, estás utilizando esclavos de una manera sexual, y al vivir tu sexualidad de esa manera, no te estarás tú también esclavizando a lo que es el deseo. Sería libertad en realidad cuando estás utilizando a gente que está obligada a hacer eso. Entonces la conversación continúa. Tengo una foto aquí, perdón, de cómo se ve ese cuarto cuando celebraban. Ok. Tú dices, y lo puse otra vez de diferente color, porque primero empieza Pablo. Tú dices, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso no te está, Pablo no está explicando eso. Esa es la carta de los Corintios. Esto es cierto, aunque algún día Dios eliminará a ambos. En otras palabras, ellos piensan, algún día todo esto se va a acabar, ¿no? Entonces, ahorita tenemos necesidades, nuestro estómago tiene necesidad, y la comida es para mi estómago y mi estómago es para la comida. Esa es la lógica que ellos están utilizando. Entonces, como resultado, veo a mi cuerpo y mi cuerpo es sexual. Entonces, mi cuerpo es para el sexo y el sexo es para mi cuerpo. La comida es para mi estómago, el estómago es para la comida. De alguna manera están viendo, hay ciertas necesidades, lo entendemos y esa es la lógica que estamos siguiendo. Pero ahora Pablo contesta y dice, ahora esto sí no es parte de lo que ellos mandan, esto es la respuesta de él. Pero no puede decir que nuestros cuerpos fueron hechos para la inmoralidad sexual. Y esta palabra inmoralidad sexual en griego es la palabra pornea, de donde agarramos nuestra palabra, obtenemos la palabra pornografía. Esto es cuando uno de nosotros nos unimos sexualmente con alguien fuera de un compromiso, de un pacto, como el matrimonio. Él está diciendo a lo que está llamando en toda la carta de Corintios, a lo que él le llama inmoralidad sexual, es a un pacto que estamos haciendo con alguien con el cual no tenemos ningún pacto. Y él va a poner, el apóstol Pablo va a poner estas dos ideas de que tú tienes un pacto con Jesús y no tienes un pacto con ese esclavo. Entonces, como seguidor de Jesús, se te haría, utilizarías el sexo de una manera donde
donde te ayudaría, donde te sentirías más confiado con esa persona, más conectado con una persona que no tienes ningún pacto. O decides confiar con la persona que sí tienes un pacto, porque estas personas seguían a Jesús, eran seguidores de Jesús. Continuamos. Y lo que te voy a leer varios, me voy a aventar como 4 versículos seguiditos y luego me voy a regresar para hablarlos. Porque Pablo continúa, fueron hechos para el Señor. O sea, tu cuerpo y mi cuerpo fueron hechos para el Señor. Y el Señor se preocupa por nuestros cuerpos. Esto va más allá que simplemente el acto sexual. Lo más importante es tu cuerpo. Y Dios no resucitará de entre los muertos con su poder, así como resucitó a nuestro Señor de entre los muertos. Y esto hay un propósito por el cual Pablo está hablando sobre la resurrección de Jesucristo. Él está diciendo, ¿no te acuerdas que Jesús resucitó con un cuerpo? Tu cuerpo es tan importante que un día tú vas a resucitar en tu cuerpo. No es un fantasma, es tu cuerpo físico. Tu cuerpo trasciende esta vida. Por eso es tan importante lo que hablábamos la serie pasada sobre el cielo y el infierno, que hablamos que a lo mejor el cielo no es algo que nomás es arriba, que lo más importante es el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Te acuerdas de todo eso que hablamos? Aquí Pablo entiende esta misma idea y dice, tu cuerpo no se va a quedar aquí. A lo mejor piensas que el creer en Dios es simplemente para que tu alma tenga un lugar para siempre, en una eternidad. Y dice, no, así como Jesús resucitó con un cuerpo, tu cuerpo es algo importante, tu cuerpo es algo sagrado. Porque sí, a lo mejor estamos en una presencia con Dios cuando muramos, pero en realidad ese no es nuestro destino. Nuestro destino es regresar aquí, a la tierra, con un cuerpo. Por eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Dios no nomás Dios no resucitará de entre los muertos con su poder, así como resucitó nuestro Señor de entre los muertos. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos, otra vez, son en realidad parte de Cristo? ¿Debe un hombre tomar su cuerpo que es parte de Cristo y unirlo a una prostituta? Nunca. Y obviamente te quiero decir que lo que ellos estaban haciendo era legal. No está hablando de aquí si hagamos algo ilegalmente. Nos va a dar más, nos va a dar más contexto al final de este versículo. Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se convierte en un solo cuerpo con ella, porque las escrituras dicen, y ahora te digo, es lo que hemos tratado de hacer en la iglesia, ¿no? Nos va a decir lo que Génesis dice desde un principio. Las escrituras dicen, Pablo conocía el Antiguo Testamento, los dos son unidos en uno. Hay un cierto pacto que haces con una persona cuando te juntas sexualmente y te unes a esa persona. Pero también hay un pacto que haces al seguir a Jesús, cuando te unes a creer, a seguirlo. Y no nomás seguirlo en tu corazón, seguirlo con tus acciones, seguirlo con tu cuerpo, porque tu cuerpo es sagrado. Y ahorita nos va a decir más sobre eso. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Nuestros cuerpos importan. Nuestro cuerpo tiene un futuro. Y aparentemente, esta iglesia en Corintios tenía la idea de que cuando Jesús vino a salvarnos, Él vino a salvar nomás nuestras almas. Por eso dicen que no todo esto va a pasar y que teníamos esta manera de elegir. Al seguirlo con nuestras almas, pues no importa lo que haga con mi cuerpo, o no importa las acciones que tome. Pero eso no es lo que nos habla el Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio
nos hablan que al final de todo esto vamos a estar en un mundo tan real como este. Y el propósito final, de acuerdo a la Biblia, es restaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Una restauración de la creación, una restauración de tu cuerpo, una restauración de nuestra sexualidad. Y si Jesús vino a redimir toda su creación, eso incluye nuestro cuerpo. Entonces, tu cuerpo y mi cuerpo, tu cuerpo y mi cuerpo son espirituales. Y vivimos en una cultura donde dividimos lo que es sagrado y lo que es secular, lo que es espiritual y lo que es físico. Pero esa división no existe en la visión de Jesús y su creación. La visión de todos los autores del Antiguo y Nuevo Testamento es de que somos creados a la imagen y semejanza de Dios, que somos complejos, siendo que existe la parte psicológica, emocional, espiritual, física, relacional, en lo que es nuestra humanidad. Y el sexo, en lo que estamos entendiendo, implica la totalidad de todas esas cosas. Eso nos hace, forma parte de nuestra humanidad. Todo nuestro ser está unido, para los que seguimos a Jesús, está unido con Jesús. Y nos hace preguntarnos, entonces, no es de que Él tenga una opinión sobre tu sexualidad. Él nos está diciendo, estás viendo tu cuerpo de la manera como yo veo tu cuerpo. Estás siguiendo o te estás uniendo en un pacto donde tú no existe ningún pacto, en lugar de escuchar con el cual sí tienes un pacto, que sería Él. El sexo involucra todo tu ser y tu cuerpo es sagrado para Dios. Por eso Él dice, huye del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tan claramente el cuerpo como este. ¿Te acuerdas lo que hablamos? Otro pecado va a impactar tu futuro emocional y psicológico como este. Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra tu propio cuerpo. No te das cuenta de que tu cuerpo, y por eso decía que tu cuerpo es sagrado, es el templo del Espíritu Santo que vive en ti y te ha sido dado por Dios. No perteneces a ti mismo, porque Dios te compró a un alto precio. ¿Cuál es ese alto precio? Cuando Él murió en una cruz. Y no lo hace para dejarte de que tú disfrutes la sexualidad, no. Lo hace para que no utilices la sexualidad como un tenis para correr. Que lo utilices con el propósito. Y no, el propósito no nomás tener hijos. El propósito es disfrutarla, pero disfrutarla en un lugar donde te puedas sentir confiado, seguro o segura, honrado con el pacto que ya hiciste con esa persona, honrando con el pacto que hiciste con tu Dios. Quiero cerrar hablando un poquito sobre cómo podemos restaurar o sanar esto. Muchas veces como iglesia, y esto funciona parcialmente, es bueno el tener a alguien que puedas platicar, es bueno que puedas tener aquí gente con la que le puedas ser honesta y puedas dejar toda la vergüenza de tu pasado, pero no se trata simplemente de poner líneas como programas en computadoras para que no puedas entrar a sitios.
No se trata simplemente de restringir tu sexualidad. Eso yo aprendí mucho, me metí mucho, pero hay formas donde después, si no te vas a la raíz, después vas a encontrar otra manera de seguir viendo tu sexualidad o viviéndola de una manera fuera del contexto de Dios. Y el otro extremo, si nos vamos no necesariamente a través de la iglesia, eh, existen pláticas de cómo ayudarte para, para dominar esos sentimientos, para sobresalir de alguna manera si tienes algún dolor emocional con tu sexualidad. Pero lo que te quiero yo invitar el día de hoy, número uno, es primero que veas a Jesús como una persona que tiene algo hermoso para ti y para tu futuro. Y si hay un dolor en tu pasado, lo segundo que te quiero invitar es de que seas curioso o hagas preguntas sobre cómo está tu sexualidad ahorita. Y eso te va a ayudar a reconocer la raíz de donde empieza el problema que estás viviendo o de la manera como ves tu sexualidad hoy. De alguna manera, si podemos utilizar lo que vimos en nuestro pasado y aprender de eso, podemos descubrir de una manera diferente cómo vivir mi humanidad y mi sexualidad. Pero esta no va a ser una comunidad donde sigamos viendo esto con vergüenza o como tabú. Debemos de iniciar quién es Jesús primero. Después puedo confiar a este Dios sobre mi sexualidad. Y después soy lo suficientemente valiente para regresar a mi pasado y ver cómo inició toda mi sexualidad que me ha llevado a tomar ciertas decisiones en mi vida actual. Y si hacemos eso, podemos experimentar, el seguir a Jesús, experimentamos el perdón y la sanidad de una manera instantánea, pero no significa que todos esos años que hemos vivido con ciertos hábitos cambien si no le pongo atención a mi pasado. Si podemos ir a la raíz de eso y lo hacemos en un lugar con la confianza que tú has experimentado aquí, a lo mejor, a lo mejor podemos escuchar algún día lo que lo que María Magdalena vivió cuando Jesús le dice, esto por lo cual estás luchando, esto no es para ti, esto no te pertenece. Y como tu creador, como tu padre, yo tengo algo mucho mejor para ti. Y en nuestra sexualidad, Dios tiene algo hermoso para cada uno de nosotros. Te invito a que cierres tus ojos. Padre, yo te doy gracias por darnos estos hermosos deseos que es parte de nuestra humanidad. Y gracias también por de la manera como tú has sido fiel en nuestras vidas. Gracias porque creemos en un Dios que perdona nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y eso es lo que es la gracia. Pero también entendemos que nuestros cuerpos están hechos para mucho más de lo que a veces como los vemos. A veces no tomamos responsabilidad sobre nuestras decisiones o lo que estamos haciendo con nuestros cuerpos porque pensamos, bueno, algún día en el futuro todo esto se va a acabar.
Y eso nos lleva a tener una falla en nuestra responsabilidad como seres humanos, como vemos nuestro cuerpo, como tú ves nuestro cuerpo, como ese templo del Espíritu Santo. Y eso impacta cómo vivo hoy. Y si es cierto lo que los artículos que han salido, 43% de cada uno de nosotros ha tenido un encuentro o está pegado a ideas pornográficas, imágenes, hábitos. Y de esos 43, 62% son hombres y 28% son mujeres. Y vivimos con esa vergüenza porque pensamos que eso define qué tan mal estamos como seres humanos. Ayúdanos, Señor, a ser curiosos, a hacer preguntas, descubrir la raíz, porque eso puede ser el principio de nuestra sanidad. Ayúdanos a ver esto de una manera nueva, de una manera donde podamos confiarte a ti y recordar que hemos hecho un pacto para los que decimos ser seguidores tuyos contigo y no un pacto con otras cosas que nos pueden hacer sus esclavos. Ayúdanos a sanar, ayúdanos a de esta manera presentar lo que es la sexualidad a la siguiente generación de una manera sana. Es el nombre de Jesús que oro. Amén. Te invito a que participes si tienes alguna pregunta, si tienes algún comentario. Y puse por último, aquí voy a poner unos recursos. Si quieres leer un poquito más, hay un libro que se llama Sanando el Corazón Herido por Dan B. Ellender, que es parte de lo que yo estudié para desarrollar este tema. Y también hay otro, si fuiste lastimada sexualmente o lastimado sexualmente, dije primero lastimada porque yo como varón veo la sexualidad muy diferente si tú como mujer. La mayoría de las mujeres de alguna manera han sido lastimadas por este tema. Si quieres sanar un poquito más sobre eso, te quiero dar otro libro que se llama No Deseado, por el autor Jay Stringer. Como comunidad, estamos aquí para apoyarte espiritualmente, a través de psicológicamente tu cuerpo, todo. Porque como ser humano eres un ser espiritual y tu cuerpo es sagrado. Por eso por lo que tu pasado, tu presente nos importa, porque le importas a Dios. Nos vemos. Si tienes alguna pregunta, házmela saber y eh, espero que esto te haya ayudado y que puedas irte más profundo con tu grupo. Gracias.